Hola a todos, ¿cómo están? Soy Domingo Valencia, bienvenidos a mi podcast La vida se mide en mundiales, a este primer episodio. La verdad es que estoy muy emocionado, muy feliz, porque hoy vamos a conversar con una invitada muy especial. Sin ella probablemente yo no estuviera acá. Mi abuela, Magdalena Ayala Dávalos. Abuela, gracias. Qué gustazo. No sé ni siquiera por dónde comenzar. Voy a un poco a ir elaborando desde el nombre de esta idea que he venido teniendo algún tiempo, y por una razón, digamos que importante, que quería que seas la primera, porque has visto mucho más fútbol que yo, incluso. Has estado presente en episodios de la historia del fútbol del siglo XX. Estuviste en varios mundiales también. Así que, no, gracias, qué gustazo. Gracias, Domingo. Esto es una sorpresa grande, aun cuando no estoy preparada, pero puedo algo contestar. Me encanta que sea yo la primera. Tengo que remover un poco mi memoria para que vuelvan los recuerdos. Me encanta tu trabajo, el trabajo que has hecho en la radio a full. Y sí, estoy aquí. Cualquier Abuela. cosa pueda yo ayudar, no sé. Gracias, abuela. Cuéntanos un poquito dónde naciste, de cuántos miembros era tu familia, y tus primeros recuerdos relacionados al deporte, al fútbol. Bueno, somos de Quito, soy de Quito, del Quito lindo, y soy la segunda de 5 hermanos. Y mi familia, mis padres, han sido los que nos empujaron un poco al deporte. Y eso empezó en el colegio. Y desde ahí tengo metida en la cabeza el deporte, que eso ha ido, con los años, ha ido incrementándose. ¿Qué deporte jugabas en el colegio? Bueno, empezamos un poco de atletismo, hacía velocidad. Eso era cuando recién estábamos iniciando todo, pero luego terminamos en el básquet, que era nuestro deporte preferido. Y sí, cuando salimos ya de sexto curso, ya de bachilleres, fuimos vicecampeonas por primera vez en la ciudad de Quito, cuando habían los campeonatos intercolegiales. Y luego, sí, pues volvimos a reiniciar con las compañeras un tramo grande de nuestras vidas, jugando un vóley no, absolutamente no moderno, era demasiado para empezar. Y luego también un poco el tenis, pero eso como un deporte realmente de distracción, ¿no? Recreativo. Recreativo, sí, completamente. El fútbol estaba por ahí, por supuesto. Cuando estaba en el colegio también teníamos alguna conexión con el fútbol. Mi mamá era muy entusiasta. Me acuerdo haberme ido con ella y con un vecino, solo los tres, a un partido en el Atahualpa. Vino a jugar Peñarol. Además del Peñarol de los 50, 60. De los 60. Y bueno, luego la relación, digamos, con el novio, con el esposo,
ha sido mucho más grande cerca del fútbol. Mi abuela se graduó en los 50, quiero decir, en el colegio americano. Fue la primera generación. Después mi mamá y mis tíos también estuvieron en el colegio, y nosotros, los nietos, somos la tercera generación que nos graduamos ya del colegio americano. ¿Qué hiciste después de graduarte y cómo le conociste al abuelo? Sí, salí del colegio con la idea de trabajar, de que haya un ingreso para la casa. Y entre uno y otro intento, llegué al diario El Comercio y fui secretaria del subdirector, y por supuesto que ahí le conocí al abuelo más cerca, porque yo sabía de la trayectoria de él. Él ya relataba. Uh-huh. Y era periodista deportivo y era periodista del diario El Comercio. Y le veíamos cuando estábamos en el colegio e íbamos al Coliseo en el campeonato de básquet. Le veíamos relatar. Y ese era el antecedente que tenía, nada más, uh-huh, de lejos. Pero ya una vez en el Comercio, la relación fue más cercana, y en poco tiempo, digamos, formalizamos la relación. ¿En qué año le conociste? Cuando yo entré al Comercio era el año 59, 60. Uh-huh. Y nos casamos el año 61, octubre del 61. ¿Qué tenía? Es decir, ¿qué hizo como para que te guste, para que estén juntos, para decidirte por él, teniendo en cuenta un poco el contexto general? Que tú me dirás, antes las chicas se casaban muy, muy chicas, se casaban, y finalmente ese era un poco el plan de vida. No sé si ese fue el tuyo, si es que en algún momento querías de eso también para tu vida. Sí, puede haber sido, ¿no? Todas teníamos al salir del colegio esa idea. Muy pocas siguieron una educación superior, digamos. Uh-huh. Y las otras estábamos, mis compañeras y las compañeras que éramos del equipo, porque eso hemos sido hasta ahora, éramos secretarias, y entonces lo que salíamos es a trabajar. Y la idea mía no era una educación superior. Las condiciones económicas tampoco no eran de las mejores, entonces uh-huh, más bien decidí, y claro, el rato que ya estuve en el Comercio, en la oficina, yo tenía digamos, una de mis labores era recoger fotografías, o las fotografías que me pasaban del día publicadas en el diario, era para escoger a los fotógrafos, y digamos con eso, no precisamente los fotógrafos, sino de cuánto había que el diario tenía que pagar. Uh-huh. Entonces había que hacer una separación y un control de eso. Uh-huh. Entonces por ahí tenía yo el Alfonsito Lazo, me venía trayendo unas fotos o me venía a pedir unas fotos. Entonces ese fue el inicio de nuestro contacto. ¿Cómo un poco los dos manejaron en este comienzo de los 60 estos viajes cada 4 años, estos eventos que se fueron volviendo, por supuesto, con el tiempo un poco más importantes?
que más llamaban la atención, que eran los mundiales. ¿Qué te acuerdas de ese 62 y cuándo fue la primera vez que le pudiste acompañar a uno? Sí, el 62 era muy, muy seguido del inicio del matrimonio, entonces ahí sí no podía acompañarle. Digamos, tampoco me invitó, creo. Y él se fue tenía yo toda la relación de lo que él había hecho antes, desde el año 54, cuando él estuvo en Europa y cuando asistió a su primer mundial, que fue el año 54 en Suiza. Y las cosas que él relataba, ¿no? Es decir, que él mandaba unas crónicas al comercio y las mandaba por correo. Y llegaban las crónicas, no sé, no creo que 24 horas, pero si llegaban en 3 días era realmente una hazaña. Y claro, la experiencia que él tuvo ahí fue fantástica porque dice que él llegó simplemente con una credencial que decía que era periodista del diario El Comercio. Y ahí en la oficina de prensa dijeron, hay un ecuatoriano aquí. Entonces se sorprendieron, claro. Sorprendidos, y le entregaron todos los partidos que él escogió. Y fue, digamos, ese fue su primer mundial. El segundo mundial él ya no asistió porque había problemas, no precisamente problemas, pero los contactos con, digamos, económicos más bien. Y la aceptación del director del diario para que él vaya. Entonces, no pudo ir el 58, pero el siguiente ya fue el 62. Y sí, no fue un mundial así como decir, así tan, no sé, tan glorioso, digo yo, ¿no? Pero cuando ya siguió pasando el tiempo, el siguiente mundial fue el año 66 y ahí sí Alfonso hizo una campaña para, no sé si alguna agencia de viajes o la agencia de viajes era él mismo, recopilando o recogiendo a personas que querían irse. Y éramos un grupo más o menos de 26 personas, las que fuimos a Londres. Que fuimos, bueno, primero fuimos a Birmingham, porque lo que se escogía era los partidos en los que estaban incluidos los equipos latinoamericanos. Entonces, ahí seguíamos a Brasil. Entonces llegamos a Birmingham, pero ahí nos hospedamos por unos días, digamos, supongo que para pasar la primera etapa, pero una vez en Birmingham, para el partido inaugural, regresamos a Londres. Y ahí, no sé si fue el partido de Argentina con Inglaterra. Con Inglaterra, sí puede haber sido, sí. Que fue el partido inaugural. Entonces, de esas cosas que uno se queda en la cabeza de cómo fue el partido. ¿Fue en Wembley ese partido? Fue en Wembley. Fue en Wembley. Y lo que más me acuerdo es que le expulsaron a Ratín. Y que nosotros estábamos enojados con eso. Pero ahí estuvimos. Y yo digo, si un grupo de 26 personas en el estadio, por supuesto, Alfonso no estaba con nosotros, también su compañero de muchos años, Blasco Moscoso, los dos tenían una credencial para periodistas, entonces estaban en un palco de periodistas. Y eso es lo que me acuerdo de ese mundial, digamos. Hay muchos detalles, pero los partidos de
y Brasil en Birmingham fueron en un estadio que era de madera, construido de madera. ¿Era el estadio del Birmingham o del Aston Villa? ¿No te acuerdas? Creo que era Birmingham. Yo creo que era Birmingham, sí. Y ahí jugó Brasil con Portugal. En ese mundial también le molieron a patadas a Pelé, ¿no? Le molieron a patadas, realmente que le molieron a patadas. Pero, y ahí también fue uno de los grandes jugadores, Eusebio, el que hizo el partido, ¿no? Sí, lo que nos acordábamos era de una banda de gaiteros que empezó, digamos, antes del inicio del partido, recorrió la cancha. Eso el año 66. Bueno, después con todo el grupo también hicimos un recorrido por varios países de Europa. ¿Y la final? ¿Qué te acuerdas de la final de esa de Inglaterra, además de Inglaterra-Alemania? Sí, claro que me acuerdo de esa final. Estábamos en una localidad que no era precisamente la que nos hubiera gustado. Estábamos como en un puesto, en una fila 4. El número del asiento no me acuerdo, pero una fila 4, y estábamos casi al lado del poste, del córner. El banderín. Del banderín del córner. ¿Qué poste? Del banderín del córner. Entonces, si en el partido inaugural no vimos la coreografía que hicieron, porque estábamos a la misma altura del césped. Entonces no se podía admirar todo. Lo único que veíamos pasar son unos muchachos vestidos de blanco por delante nuestro. Que no sé si ahí era que hicieron una paloma, no sé si era ahí o en otro estadio, pero no se distinguía esa coreografía. Pero eso fue en el partido inaugural. Y en la final, por supuesto que ahí estuvimos, sí, estábamos viendo muy de cerca el fútbol, ¿no? Y sí, todavía dudamos del... ¿Fue gol o no fue gol? Todavía dudamos del gol. A lo mejor estábamos más cerca nosotros para ver. Pero se sigue hablando sobre lo mismo, ¿no? Ese día Inglaterra le ganó 4-2 a Alemania, además en el tiempo suplementario, con un par de goles de George Hurst. Un gol fantasma, digamos, que le pegó en el travesaño, y con la imagen pegó en la línea, y no se ve que cruza la línea completamente, la bola sale, y por supuesto los árbitros cobran el gol. Cobran el gol, sí. Entonces, por supuesto, si estaba en Inglaterra, era su primer mundial, ¿no? Entonces, y de los grandes jugadores, no voy a acordarme. Si tú me haces acuerdo. De Alemania no tengo claro. De Inglaterra, Hertz y Bobby Charlton, Bobby Moore y Gordon Banks también. Bobby Moore, hasta ahí llego. De la alineación. Y bueno, Beckenbauer me parece que ya estaba Beckenbauer ahí. ¿Rummenigge Sí. también ya estaba? ¿Puede ser? No, me parece que no. Creo que él fue un poco después. Capaz puede haber sido desde el 70. Sí, puede haber sido. Sí. Y bueno, después, Inglaterra gana el mundial, primer mundial para los ingleses. Además, los inventores del fútbol, que en algún momento estuvieron alejados también de la FIFA, querían la fiesta solo para ellos, finalmente recapacitaron un poquito, y después se afiliaron. Y del 70, ¿qué te acuerdas? Del 66 quiero acordarme de que no nos quedamos tranquilos más bien dicho, no yo, sino mi esposo, tranquilos con el mundial. Llegamos hasta Cádiz y llegamos a un torneo internacional que hacían ahí en España, donde jugaba el Peñarol. Estaba ahí el Peñarol y ¿cómo se llamaba el nombre del torneo? Era increíble cómo llegamos al extremo de España
a seguir viendo fútbol. Eso. ¿Dónde te acuerdas si es que ya lo tenía o se fue como adquiriendo con los años o fue esos primeros viajes a Europa en el primer mundial que estuvo esta relación con el Río de la Plata, no solo con Uruguay, no solo con Montevideo, con Peñarol, sino con Argentina también que tuvo el abuelo? Bueno, sí, de todas maneras, entre mundial y mundial también habían, no sé si ya habían Copas Libertadores. La Libertadores comenzó Todavía en el creo que 60 y algo, o sea, en el 50 y algo, sí. En el comienzo, creo que en el comienzo de los 60, 59 puede ser, alguna cosa así. Sí, sí. Entonces, de todas maneras, Alfonso cubría esos relatos, esas transmisiones y como yo oía a mis compañeras que se iban a los Estados Unidos, yo decía, no, yo mejor me voy para el sur. Y esa ha sido la relación, las Copas Libertadores, ¿no? De conocer gran parte de las ciudades de América del Sur. ¿Y ahí al mismo tiempo, qué tan importante fue esta figura que tuvimos jugando ahí mucho tiempo, que es el goleador histórico de la Copa Libertadores, Alberto Spencer? No, pues fue una cosa lindísima. Digamos, yo no le ubico mucho jugando, digamos, en persona, pero ya después hemos tenido el contacto. Alfonso sobre todo tenía el contacto con él y muchas veces estuvimos juntos, sobre todo cuando después de que ya Alberto Spencer ya dejó de jugar, él era parte más bien de la embajada del Ecuador. Y cuando fuimos, me parece que fue cuando Polo Carrera fue. Entonces tuvimos el contacto con Alberto Spencer, Alfonso más, ¿no? Pero esa era la relación con él, ¿no? Es decir, eso no sé qué año era, no sé, pero exactamente no me acuerdo, pero digo antes del siguiente mundial. Alfonso estuvo el 68 en México, en las Olimpiadas. Entonces, ese contacto del deporte mismo ha sido grandioso, ¿no? Ha sido parte de nuestra vida. Y de los Juegos Olímpicos de Ciudad de México en el 68 nos pasamos al Mundial del 70. Y ahí, en cambio, Brasil quería comerse a todos por lo que había pasado en Inglaterra. ¿Qué otros países venían así como para ver qué pasaba? Bueno, Inglaterra era el campeón reinante, pero claro, Uruguay y Argentina todavía no lograba armar una selección competitiva. No, pero ahí estaba Francia, ahí estaba Dinamarca también. Italia, que era 2 veces campeón del mundo. Que después fue campeón. Y, ese año además fue subcampeón. Claro. Y Alemania también, seguía siendo Alemania, ¿no? De las principales. Ese mundial fue lindísimo, ¿no? Conocimos muchas ciudades de México y estuvimos en muchos estadios y por supuesto el tener la credencial de periodista dentro del mundial le daba a Alfonso una gran posibilidad de contactarse con otros periodistas y de estar más cerca en el estadio, ¿no? ¿Qué partidos te acuerdas de haber visto en ese México 70? El primer partido, por supuesto que debe haber sido el inaugural. Pero después me acuerdo haber llegado a León y jugaba ahí Perú y Bulgaria. Ahí los peruanos eran lindísimos, eran grandes jugadores, jugaban a la par y de repente ya se les fueron y Bulgaria le ganó 4-2, ¿sí? Puede ser.
Sí, puede ser. Y luego de ahí nos fuimos, íbamos en un carrito que nos llevaba un amigo de Alfonso era torero él. Y le conoció a Alfonso aquí en Quito cuando vino a una corrida. Y después se quedó como 2 meses porque creo que tuvo una cornada. Uh-huh. Y creo que le visitaba a Alfonso y cada que podía le hacía entrevistas y él nos recibió en su casa. Y con su carrito nos fuimos primero a León y de ahí nos fuimos a Guadalajara, uh-huh, donde jugaba Brasil. Uh-huh. Ese era su sede, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no me acuerdo con quién le vimos jugar ahí, pero eran fantásticos estos delanteros. Ahí sí tengo en la memoria, no sé si un Jair, uh-huh, un Gerson, un Pelé, que fue fantástico, ¿no? A ver, ¿qué otros más? Acordándome de una fotografía que dio vuelta al mundo, ¿no? Julio César, ¿puede ser? No. ¿Carlos Alberto? Carlos Alberto. Y otro más. Tienes que ayudarme porque... Pero era un lindo... Y ahí hicimos, digamos, teníamos un contacto, un amigo de Alfonso, que eran compañeros del comercio, que eran compañeros de periodismo. Él hizo una cobertura de todo lo que fue el Mundial del Brasil, uh-huh, con unas agencias internacionales, agencias de prensa, ¿no? Uh-huh. Que fue Jorge Rivadeneira. Uh-huh. Y él estuvo, pero vivió con el equipo, ¿no? Uh-huh. Vivió con el equipo y él tenía unas anécdotas increíbles. Y él también trabajó mucho tiempo en el comercio, ¿no es cierto? Él trabajó mucho tiempo. ¿Ya se conocían antes o se fueron conociendo desde ahí, digamos? No. Eran amigos de toda la vida, ¿no? Amigos de toda la vida, sí. Uh-huh. Y sí, yo creo que Alfonso les llevó a trabajar al comercio, cuando él trabajaba, a Jorge Rivadeneira. Uh-huh. Entonces, sí, ahí me acuerdo mucho, pues estuvimos con la esposa de Jorge, con Teresita, y los 4 nos manejamos por algunos sitios y teníamos unas anécdotas increíbles entre los 4, ¿no? Sí. Antes de preguntarte de esa final, me quedo con este amigo torero y salta también la pregunta, ¿dónde nació la afición en general taurina del abuelo? No sé si tú la fuiste adquiriendo con los años o si a ti te gustaban también. No, por supuesto que yo conociéndole a Alfonso, conocía a los toros. Uh-huh. No tenía una relación así directa. Por supuesto, habían como noticias y nada más. Pero a él le gustaban mucho los toros. Le gustaba mucho y dice que estuvo desde muy chico junto con uno de sus tíos haciendo fotografías a los toreros. Uh-huh. Y por ese lado él iba a entregar unas fotografías y en el Hotel Majestic, donde llegaban los toreros y los toreros le daban unas entradas y él fue a los toros y desde ahí empezó su afición por los toros. Entonces no se perdía y después, por supuesto, no nos perdíamos una corrida. Ya para entonces ya había la Plaza de Toros, uh-huh, la nueva Plaza de Toros. Y entonces ahí es que conoció a este amigo, uh-huh, Guillermo Rondero. Ese era su nombre de artista. Uh-huh. Sí. Y él ha sido una persona muy, muy allegada a nosotros, muy cercana, muy cariñoso.
por todo lo que se ha vivido, ¿no? Por el contacto que ha habido con él. Vuelvo a la final, o sea, la parte final del México 70. ¿Viste las semifinales? ¿Te acuerdas de haber visto las semifinales? Las dos, solo una. ¿Y qué te acuerdas de esa? Bueno, terminó siendo una sandunga. Fue 4-1 esa final del Brasil-Italia. No, por supuesto. Habían tantas cosas en medio que primero yo estuve embarazada cuando me fui. Y era difícil también transportarme, ¿no? Pero bueno, ya estábamos en el carro y ya después... ¿De cuánto tiempo? Yo creo que cuatro meses estaba. La mitad casi. Pues. Y que fuimos a Guadalajara, que estuvimos con Brasil. Ayúdame, no sé quién jugaba ahí con Brasil uno de los primeros partidos. No lo tengo en la punta de la lengua. Después de eso, ya cuando jugábamos, íbamos a Wembley, ¿al Azteca? Al Azteca, pero era parecido, así tan grande, el Azteca. Y yo tenía que estar en un... aparte, digamos, Alfonso tenía en una sala de prensa, pero teníamos que conseguir una entrada para mí. Entonces, yo me entraba sola. Me entraba sola y luego, no sé si fue esta semifinal, el amigo torero me mandó, me fui con un primo de él, un muchacho joven que tenía que cuidarme. Y llegamos a ver la semifinal. En la semifinal jugaba Alemania-Italia. Sí. Alemania-Italia, que fue un partidazo. Y había otra semifinal a la que se fue Alfonso con el amigo torero. Se fueron a Guadalajara. En Guadalajara jugó Brasil. En Guadalajara jugó Brasil con Inglaterra. ¿Puede ser? ¿Con Francia? Sí, puede ser también. Entonces con Inglaterra seguramente jugó antes. Fue con Francia. Yeah. Me parece que fue con Francia donde se comió un penal el Platini. ¿Puede haber sido ahí? ¿70? No, creo que eso fue después. Eso fue después. Eso fue en otro. Sí. Creo que fue Inglaterra. Creo. Porque esa tajada que le hace Gordon Banks, por ejemplo, a Pelé, debe ser de semifinal del Mundial. Sí, claro, debe haber sido eso de Inglaterra. Pero, no sé, me parece que sí. Porque Platini fue después. Puede haber sido el 86. Sí, Platini. Sí. Platini fue después. Ahí sí se me cruzaron los cables. Pero no, ahí se fueron para no coincidencia, sino eran unos cambios. Que Blasco Moscoso estuvo con nosotros la primera parte y la segunda parte él tuvo que regresar para reemplazarle a Rodrigo Paz en su casa de cambio. Entonces Rodrigo llegó y por supuesto Guillermo Rondero mismo le recogió y con él se fueron a un partido. Rodrigo le encantaba de oírles a los mexicanos y decía, es que yo les oigo y me parece que son como Mario Moreno, Cantinflas. Pero bueno, después que yo vi esa semifinal, yo decía, esa semifinal la vi yo y fue la mejor del campeonato, de ese campeonato. Y sí, después jugó Italia, eso sí vi la final. Italia-Brasil. Ay, sí, Brasil les hizo un paseo, ¿no? Les hizo un paseo a los italianos con ese Azteca a full, lleno. Pero ahí sí conseguimos unas entradas, supongo que ahí había como comprar las entradas y en algunos casos Alfonso podía tener un contacto con la gente de la Federación Ecuatoriana donde se podía conseguir comprar las entradas.
Ese fue el Mundial del 70. Para Alemania, ¿qué te acuerdas de ver que te contó? Porque, por ejemplo, no sé si, bueno, tú me dirás, para Alemania y Argentina no te invitó, no te llevó, ¿no es cierto? O para Alemania sí y Argentina no. En el Mundial del 70, Del 74. del 74, no. Ahí sí no me invitó. Teníamos otra invitación. Yo, digamos que resolvimos en ir a... Yo irme a visitar a mi hermana Marcia, que ella nos invitaba, y mientras Alfonso estaba en el Mundial, yo estuve en los Estados Unidos con los 4 hijitos. Con Maggie, Margarita, Alfonso y Julio. Julio tenía 4 años. Y recorrimos, digamos que fuimos a Estados Unidos, que fuimos a Chicago, que estuvimos en, no sé si, en Disney. Y luego Alfonso vino del Mundial, nos encontró, nos dimos un pequeño viaje a Nueva York, y Alfonso ya regresó y nosotros nos quedamos unos días más hasta cuando nos mandó a llamar a decir ¿qué fue? ¿Será que no regresan? ¿Te acuerdas de algo? ¿Te acuerdas de algo del Mundial? ¿Te acuerdas de haber visto algo? Del 74 no me acuerdo haber visto nada. Absolutamente. Lo que contaba Alfonso, que algún rato con Blasco se fueron a ver un partido en Alemania Oriental, que se fueron y cuando regresaron, no sé si a la ida o a la vuelta, nos llevaron los pasaportes y no les dejaban entrar. ¿Y cómo arreglaron eso? Creo que lograron llamando otra vez, no sé si al mismo hotel para que manden. No creo que haya sido una foto, pero para que de la embajada alguien, pero estuvieron como sentados en la frontera algún tiempo, y esa era eso. Y bueno, digamos que de ese 74 sí le puedo pasar por alto. Y del 78, en esa época un poco compleja para, tú me dirás, pero para la mayoría de países en América Latina, además de justo Argentina consiguió la sede con todo lo que pasaba en el país. ¿Qué recibiste? ¿Qué percibiste? ¿Qué pudiste ver en cuanto al Mundial? Rodeado de todo esto. Del Mundial estábamos más bien en la cabeza, teníamos más bien la otra situación, la situación política, que era muy dura, ¿no? Y de las cosas que se hablaban y que se contaban. Realmente eso sí que fue un trauma para todos, ¿no? Para todos. Y más... Sí, oía todos los comentarios de qué pasaba. Ahí también pasaban otras cosas dentro ya de lo que era el fútbol mismo, ¿no? Entonces, que por qué le metieron al Alonso, ese Alonso, ¿no? Norberto Alonso, sí. El Norberto Alonso. ¿Por qué le metieron a él si es malo? Decían, ¿no? Si es malísimo. Y después, ¿y por qué no le incluyeron a Maradona? Entonces, sí, bueno, pero llegamos a ver, yo creo que sí llegamos a ver unos cuantos partidos, ¿no? Que fueron realmente... ¿Fuiste o por la tele? No, por la tele, ese sí no. Pero ahí también estuvo Alfonso. Ahí estuvo Alfonso. Y él lo que hacía es mandar inclusive unos videos, ¿no?
Entonces conseguía a alguien de alguna aerolínea, por supuesto que debe haber estado ahí, Ecuatoriana de Aviación, y tenía contactos con los pilotos o con algún viajero, al aeropuerto, entregar el video para que llegue acá a tiempo, ¿no? Entonces, porque también había el programa de la televisión. Entonces ahí se podía pasar algunas notas, ¿no? ¿Cuándo comenzó eso? ¿Cuándo comenzó a hacer televisión? Cuando empezó la televisión mismo, me parece que fue el año 64, por ahí. ¿Desde ahí hacía ronda deportiva? Sí. Es decir, primero estuvo en el Canal 4, en Teleamazonas, y luego pasó a me parece que es un poquito más tarde, como 60, tal vez 68, algo así. A Ecuavisa, ¿no? Sí, al Canal 8, Al Canal 8, sí. Y ahí estuvo 25 años. 25, 27 años, ¿no? Me voy bueno, después de la Argentina campeón, sí, contra la Holanda sin Johan Cruyff, me paso al Mundial de España. Seguramente eso sí trae unos recuerdos un poco más amigables, más alegres en comparación al 78. Cuéntame Sí. cómo armaron ese viaje entre los cuatro, para que la gente tenga un poco de contexto. Mis abuelos se le llevaron a mi tío Alfonso y a mi tío Julio y se pasaron y se dieron una vuelta a España un mes viendo partidos del Mundial. Nos dimos la vuelta a España. Eso fue fantástico. Primero era el partido inaugural en Madrid. Y luego también nos fuimos, estuvimos los cuatro. Ahí sí conseguimos un carrito, un auto y nos turnábamos manejando. Y nos fuimos de Madrid a Barcelona. Y ahí en Barcelona me parece que Alfonso consiguió, ahí estaba Ferdinand Hidalgo, que era el presidente de la Federación Ecuatoriana, y por intermedio de él también consiguió Alfonso unas entradas, digamos, absolutamente pagadas. No consiguió por arriba, sino pagando. No cortesías, sino las propias. Las propias, pero en algunos casos eran unas entradas que supongo que era lo que quedaba. Unas entradas, bueno, que no eran escogidas, pues, ¿no? Entonces lo que llegaba. Pero algunas resultaron muy, muy buenas entradas. Entonces llegamos a Barcelona y con los hijos, con Alfonso, con Julio, y ahí nos quedamos largo, o sea, nos quedamos la primera fase. Y conseguimos unos partidos increíbles. No me preguntes exactamente cuáles, pero conocimos Barcelona. Y luego de eso fuimos buscándole a Brasil también. Brasil estaba en Sevilla, me parece. En el sur. En el sur. Pero de Barcelona nos fuimos a Valencia. En Valencia también hubo un partido. Después de Valencia, sí, bajamos a Málaga. En Málaga, ahí es que vimos un partido. Escocia-Brasil. De eso sí me acuerdo. Me acuerdo después los escoceses que les encantaba su bebida. Su bebida, sí. Espirituosa. Y cuando terminó el partido, yo veía a unos escoceses que caminaban con su faldita y con camiseta brasileña. Realmente
en la lona. Pero era divertido verles, ¿no? O sea, pero el estadio también lleno, había un montón de escoceses, ¿no? Ahí estuvimos en Málaga. ¿Quién más pudo haber jugado? Yo de México, me acuerdo haber visto jugar. No, mejor no de México. De los escoceses en Málaga a ir a Sevilla. Uh-huh. Y yo decía, bueno, pero vamos a ver la Giralda, ¿no? Es decir, los monumentos de España, de Sevilla, que había visto yo el año 66. Y Julio decía, yo no he venido a conocer más que los estadios. El tío Julio es de mi equipo. Solo los estadios. Yo decía, pero vamos a la catedral, vamos a... No, decía, no. ¿Después volviste o te quedaste con las ganas? No, nunca. Sí, no creo que volví otra vez a Sevilla, pero ya de ahí nos pasamos, ya solo con ver de lejos ya era bastante. ¿Por qué fue tan impactante que Brasil no haya podido llegar por lo menos a la final? ¿Qué te acuerdas de eso? Que en principio era uno de los favoritos y le ganaron. Fue terrible, fue terrible. Digamos, en un principio Brasil jugó con Argentina, ¿no? Sí, en la primera fase. Jugó con Argentina y Argentina le ganó. No fue al revés. ¿O al revés? Al revés. Porque Argentina se quedó eliminada en la primera fase. Con Maradona ahí, además le expulsaron a Maradona también. Entonces ahí le ganó Brasil. Uh-huh. Ahí le ganó Brasil. Y después Brasil fue a jugar con Italia. Uh-huh. Y ese partido fue realmente de llorar, porque todos estábamos, por supuesto, por Brasil. Uh-huh. Y estuvieron como sembrados ahí, como que no podían. Y los italianos, en cambio, estaban pero rapidísimos, ¿no? Uh-huh. Y yo vi algunos niños por ahí que lloraron. Uh-huh. Cuando, sí, ahí me parece que el arquero era malísimo. Ese fue el punto flaco de Brasil. El punto flaco, sí. Y bueno, ahí estuvo Sócrates, ¿no? Uh-huh. Ahí estuvo también Eder. Uh-huh. Y Zico, sí. Canigia, ¿no? No. puede ser también. Sí. Uh-huh. Y así se acabó Brasil. Y nos fuimos a la final. Y ahí en cambio el mundo conoció a Paolo Rossi, ¿o qué? Por supuesto, ese Paulo Rosso que no había asomado nunca antes, y de repente asomó y hizo 3 goles. 3 goles. Era una ardillita, ¿no? Era rapidísimo. Pero sí, ahí estuvimos. Eso era... ¿Otra vez era Barcelona? No. Puede haber sido. No sé si era Barcelona. ¿Y de la final del Italia-Alemania? ¿Qué te acuerdas? Italia-Alemania, bueno, ahí sí estábamos como en casa propia, porque tenía una tía de Alfonso, tenía un departamento ahí, o sea, estuvo viviendo momentáneamente. Y llegamos ahí, Uh-huh. entonces teníamos la casa propia. Uh-huh. Y llegábamos ahí, era como un tambo, ¿no? Veníamos de un lado, nos íbamos a otro, ¿no? Pero antes había otras connotaciones antes de la final. Salimos de Sevilla y nos fuimos a Bilbao. Uh-huh. Nos fuimos a Bilbao
a ver un partido Inglaterra-Francia. Ujú. Inglaterra-Francia, y por supuesto, como estaban tan cerca de la frontera, todos se pasaron nomás. Ujú. Ujú. Y no había un sitio para alojamiento, Ujú. no había. Y los españoles renegaban porque los ingleses se bañaban en las pilas y que hacía calor, Ujú. y que hacía Claro, calor, verano, ¿no? además. Sí, era verano. En ese partido que vimos en Sevilla, estuvimos en un palco fantástico, un sitio lindísimo, pero asimismo nos tocó caminar largo porque no había dónde dejar el carro. Ujú. Pero ahí llegamos y sí, vimos con unas personas que seguramente eran unos escoceses muy elegantes, pero seguían teniendo faldita. Ujú. Me encantaban las falditas. Pero cuando fuimos, ahí salimos de Málaga hacia Bilbao, era atravesarse todo, toda España. Ujú. Y salimos, terminando el partido, estuvimos creo que en una gasolinera, paramos un rato para dormir, porque Ujú. Todos realmente estaban cansados, además. estábamos cansados y era largo el viaje. Ujú. Alfonso y Julio dormían y nosotros llegamos como a las 6 de la mañana cerca de Madrid. Ujú. No sé si desayunamos algo, un pancito, y nos fuimos a Bilbao. Y llegamos a Bilbao a mediodía. Ujú. Y, eh, y habían cualquier cantidad de franceses e ingleses. Ujú. Y llegamos y había un sitio, digamos, las entradas que teníamos, y empezamos a buscar y no las encontrábamos. Coincidía los números nuestros, por supuesto que de otras personas también, que tenía que coincidir un graderío en la parte donde era la puerta de salida de los equipos. Ujú. Entonces, si teníamos el número 4, los que habilitados empezaban desde el número 10. Uy. Entonces, ¿Y ahí a y rejuntarse? ahora llegamos temprano a sentarnos. Entonces, y siempre Alfonso y dice, mami, no. Dijo, bueno, aquí no hay, no tenemos dónde. Nos sentamos en un sitio. Y por supuesto empezaron a llegar los dueños del sitio. No, señor, si usted me encuentra mi puesto, yo le doy el suyo. Y, mami, no, tenemos que irnos, no. Lo cierto es que así nos acomodamos. Por supuesto que son unos asientos más individuales, pues, ¿no? Ujú. Entonces, lo que había al lado era ya la grada y ahí se tuvieron que acomodar las personas que llegaron después. Ujú. Ese fue nuestro primer, digamos, falla del sitio, ¿no? Pero bueno, eso pasó. Después nos fuimos como para San Sebastián. Ahí teníamos que conectarnos con una prima Ujú. que vivía ahí. Ella nos esperaba. Llegamos tardísimo porque, por supuesto, había unos pasos unos peajes, ¿no? Ujú. Y como había tal cantidad de franceses y de ingleses que regresaban, Ujú. no llegábamos nunca. Pero bueno, llegamos donde la prima, ahí dormimos esa noche, pero al día siguiente teníamos que salir temprano, porque teníamos que llegar a un partido de Chile. No sé si era Chile-Austria, puede haber sido. Puede ser, sí. ¿En dónde? Esto era en el norte,
Ay, ya me voy a acordar. Pero teníamos que ir de aquí. Claro, nos levantamos tarde, nos acostamos tarde, nos levantamos tarde. Y dice, ¿y esto es autopista? Sí, sí es autopista. No era autopista, no era autopista. Y fuimos a... Esto era por... Ay, bien al norte, que me voy a acordar. Y en la mitad del camino tuvimos un accidente. Uh-huh. No logramos, no logró Alfonso, digamos, sobrepasar a un carro, y era una carretera de 2 carriles nada más. Uh-huh. Y había una flecha, ahí nos confundimos y nos trepamos en la flecha. Hasta ahí llegamos. Ahí llegamos a una playa. O sea, porque había que entregar a alguien el carro, como era alquilado, uh-huh. Nos tenían que dar otro, pero sobre todo había que entregar el carro. Uh-huh. Y llegamos a una playa, se llama Riva de Sela. Uh-huh. Y de ahí nos quedamos hasta arreglar lo del carro y después coger un bus para llegar Bueno, pero llegamos al sitio. A La Coruña, a Vigo. A La Coruña, por ahí por La Coruña. Uh-huh. Sí. Llegamos después del partido. Y en ese rato supongo que era el menor de los problemas también. Exactamente. Y de ahí regresamos ahí, sí, otra vez a Madrid, ya para la final. Supongo que era ya para la final. Uh-huh. Y de la final, ¿qué te acuerdas de ese Italia-Alemania? Los italianos les hicieron llorar a los alemanes, sí, sí. Digamos que no hubo mucha... Más bien los italianos estaban muy... en el momento, estaban aprovechando su momento. Sí, y pues ganaron más bien fácilmente, ¿no? Fácilmente. Igual con el mismo Rossi, ¿no? Uh-huh. Con el mismo Rossi, claro. Pero habían otros también, otros italianos que eran buenísimos. Me encantaría acordarme de todos. Esta fue la primera parte del episodio con mi abuela, Magdalena de Lazo. No se pierdan el próximo episodio en unos días. Le quiero mandar, por supuesto, un abrazo grande al José Antonio Coca, al Coquita, por dejarme usar su música para este proyecto. Les mando un abrazo grande.